Transmitimos en www.radioamadeus.com.ar, en FM Amadeus 91.1 del dial, y en la semana compartimos también con imagen en el canal de YouTube. El canal lleva mi nombre, Marisa Musi. En poquitas horas. En poquitas horas, sí. Sí, es verdad. El superoperador, manda, terminamos de despedir. Sí, ya me ya está esperando para descargarlo. Me envía el programa automáticamente. Crack. Sí, señor. El canal lleva mi nombre, Marisa Musi, la lista de reproducción Serenamente. Y el WhatsApp para comunicarte con la producción de este programa es 11 69 40 0708. 11 69 40 0708. Así que los amigos del WhatsApp que empieza 0351, ¿no? Que esos son los de... Eso es Córdoba. Eso es Córdoba. Qué lindo. Sepan que... Pero 03549 Crueleg y 03544 Brochero. Todo de memoria. Qué bien, qué bien. Ahí, ya nos estamos comunicando. Bueno, no sé si lo dije, pero de hecho el Monse, creo que a 1 o 2 años de estar acá recién cambió el celu, o más. Sí, sí. Y lo cambié porque me lo hackearon. Ah, sí, mirá. así sí, que si no, no lo hubiera sí. cambiado. Si no lo hubiera cambiado. Sí. El Monse estaba acá, vivía acá todo, pero ya tenía teléfono al Cruz del Eje todavía. Qué lindo. Y me encanta el cariño que le llega de... En cada emisión hay mensajes y después hay comentarios en el canal. También. Sí, sí. Qué bueno. Así que vamos compartiendo y agradeciendo todo eso. Bueno, vaya spoileando. ¿De dónde venimos? Porque estamos los tres juntos desde las 4 de la tarde. ¿De prácticamente. dónde venimos? Sí, señor. Del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Muy honrados y agradecidos de que la Cámara abra sus puertas para compartir y difundir eventos de este tamaño, de esta necesidad para la salud espiritual de nuestro país. Pensaba eso, que un poco de lo que hemos vivido en la figura, no ahora lo vas a contar bien, pero de Mamantula, como que expanda un poco la bendición en el Congreso. Sí, señor, sí, señor. Y fuimos gentilmente invitados por Monseñor Olivera, entre otra gente, porque después fueron llegando por otros carriles y por otros caminos distintas invitaciones, así que la difusión fue total, Monseñor. Sala llena, no hay más Sala localidades. Llena. Así es. Muy, muy lindo. Bueno Fuimos invitados a la proyección de la segunda parte de un mismo documental. Así es. Vamos a decirle que lo cuente él, sí, que fue mejor. quien nos invitó, sobre la Mamantula. Monseñor, díganos usted, estoy buscando el título exacto, es Una Santa viene marchando, cuestión de fe, que es la segunda parte. Hubo un primer capítulo. La primera parte fue un poco más la vida de Mamantula y esto fueron 3. Ellos dicen, claro, milagros, son acciones muy espectaculares de curaciones y que atribuidas a Mamantula. En realidad hay una atribuida a Francisco, de los 3 que presentaron, ¿no? Qué impresionante eso. Sí. Acaba de ocurrir esto. Acaba de ocurrir, así es, una presencia de Francisco que he visto de espaldas, según cuenta, pero es muy, muy bien hecha, muy lindo, porque además también van contando la vida de Mamantula, para quien no la conoce. Ella es la primer santa argentina, que tanto tiene que ver con nuestra historia, y sin lugar a dudas Francisco la ha reivindicado, digamos, ¿no? No en sentido que la reivindicó, sino que la providencia, como yo dije allí, ha querido que un papa jesuita beatifique y canonice a una mujer que fue la presencia de los jesuitas en la ausencia, ¿no? Total. En la ausencia, es muy claro esto. Sí. Mamantula, María de la Paz y Figueroa caminó desde Santiago del Estero hasta llegar a Buenos Aires y dictar ejercicios espirituales a quienes después conformarían el cabildo abierto el 25 de mayo. Sí, notable, con todos los próceres, y después, bueno, caminó por aquí, por Córdoba, por La Rioja, Tucumán, fue a Uruguay, o sea, una misionera, pensemos en esos años, ¿no? Siglo XVIII. Ella murió en 1799, nació en 1730. Todavía no éramos ni Argentina, no éramos ni todavía el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Verdaderamente una adelantada para su tiempo, que sufrió mucho también, como los santos, la escupían, le decían loca, se burlaban de ella. Claro, iba vestida como si fuera una monja, que no era monja. Y no era monja, ella era una consagrada. En esos tiempos la vida religiosa era la vida contemplativa,
ella, bueno, descubre esto que llaman las beatas, que son gente piadosa, mujeres trabajando cerca de los lugares religiosos, parroquias o iglesias, y es un buen ejemplo porque los ejercicios espirituales para lo que trabajó ella justamente descubrió lo que sabemos, que el encuentro con Cristo transforma la vida. Ella hizo esta santa casa aquí en la Avenida Independencia, que todavía sigue y es monumento histórico. Hizo muchísimos ejercicios, tandas de ejercicios. A esta casa vino Brochero también para ver cómo era, cómo se hacía. Estamos acá a 100 metros apenas. Exactamente. Exacto, sí, Exactamente. sí, cerquita de los estudios de Amadeus. Y lo hizo de una manera titánica y con esfuerzo y con contactos. Una mujer culta para ese tiempo. Hay cartas notables. Yo creo que es una gigante, es una grande. Sí. Y Dios quiera que un día pueda ser quizá doctora de la Iglesia. Y en cuanto a derechos de las mujeres, totalmente adelantada, porque este es el planteo de base. Para 1700, 1800, el camino de una adolescente era o casarse, contraer matrimonio o ingresar en el convento como monja precisamente. Y ella tiene esta claridad, este llamado, esta vocación tan clara de en esa época y de esa manera y sin herramientas. Plantear que ninguno de esos dos caminos era el suyo. Así es. Y la verdad que revolucionario lo que hizo. Sin duda. Y después consolidar la presencia de los jesuitas, ¿no? Valorando lo que han hecho los jesuitas, jugándose, porque fueron expulsados, tanto a nivel eclesial, a nivel gobierno, digamos, y sin embargo ella los hacía presente, trabajaba por los ejercicios, conseguía sacerdotes para que predicaran. Y el cambio, el encuentro con Cristo sin duda cambia los corazones. Por eso nuestra patria, en nuestras raíces, en nuestra útero, digamos, somos bien católicos. Sí, qué lindo eso, qué bueno, sí señor, qué bueno. Y se lo debemos a ella sin duda, ¿no? Porque son los cimientos, ¿no? Han pasado muchos próceres y después lo de 1810, sin duda, ella murió en 1799, pero fue gestando y fue reuniendo y fue, bueno, de hecho había varios sacerdotes, pero la valoración por lo religioso y por lo trascendente es el origen de nuestra patria, que nunca podrá ser negado ni nunca nos podrán quitar. Y nunca deberíamos permitir que se nos niegue ese origen. Totalmente. Mama Antula es la manera quechua de decir mamá Antonia. Exacto. Y ella hacía toda esta peregrinación, este caminar con un Jesucito pequeño que le decía Manuelito. Sí, claro. Manuelito. Porque era una cosa muy simpática, porque es como el Emanuel, ¿no? El Dios con nosotros, pero abrazado a una cruz. Y es muy poco visto encontrar un bebé, digamos, un Jesús niño, abrazado a la cruz. Con la cruz, Es un poco todo el plan redentor, ¿no? Jesús que se hizo hombre, Dios que se hizo hombre en Jesucristo y abraza justamente en la salvación y la redención muriendo en la cruz, ¿no? Es muy, ella lo quería mucho a ese Manuelito. Hermoso. Qué lindo eso. Voy a decir algo antes de ir a la primera canción, que cuentan que es muy milagrosa. Entonces sus restos descansan acá cerquita de la radio también, en Bartolomé Mitre y Paraná, en la iglesia Nuestra Señora de la Piedad. Ahí tiene un mausoleo dentro del templo, muy lindo, muy iluminado, y donde mucha gente durante todo el día va a pedir su intercesión. Va a agradecer, claro, va a rezar un poco sin tener quizás una intención firme, ¿no? Urgente. Claro, pero sí, viste, pararse frente a la figura de ella, la verdad yo recé ahí, me encantó. Muy bien, muy bien. Monseñor, nos vamos a la canción, pero que una santa sea muy milagrosa, ¿qué quiere decir? A mí me gusta decir es muy buena, es muy amiga de Jesús y por lo tanto una muy buena intercesora. Clarísimo. Y las mujeres también tienen banca para muy pedir, bien. saben pedir. Saben pedir, muy bien. Ricardo Piñero, escuchamos la primera canción del día. Dale. Bueno, muy bien, qué sorpresa esta canción en FM Amadeus. Cumpleaños de Charly García. Qué bien. Y también hoy cumpleaños de Federico Moura, ¿se acuerda? Virus. También. ¿Cómo lo consiente el superoperador, Es un fenómeno. Muchas gracias, Ricardo Piñero. Richard. Hoy, bueno. Muy bien, bueno, muy no bien. Perfecto, problema. Excepción total y se le agradece. Sí, ahí siempre. Está, muy bien. Siempre, por supuesto que sí. Bueno, estábamos comentando un poquito de las repercusiones de la presencia de Gastón Amigo Gasparotti ayer en la televisión. Sí, con Cristina Pérez.
Gastón continúa en Argentina. En realidad continúa en Argentina, no está bien expresado. Implementó en Argentina la obra del padre Pedro Peca en Madagascar. Exacto. La replicó acá. Gastón lo está replicando, eso es la palabra, perfecto. Acá en Lima, provincia de Buenos Aires, y fue muy claro, emitió 2 o 3 conceptos así concretos. Como decimos, ¿no? La Argentina está borracha titulazos. de asistencialismo. Exactamente. Y otra frase, Mari, que le hablábamos recién, que dijo y a mí me dejó pensando: si hace 10 años te dieron un plan, no importa quién te lo dio, Pedro, Juan o María, sí, muy bueno, pero si seguís cobrando ese plan, quiere decir que alguien te robó algo, alguien te robó la dignidad. La dignidad. De ir a trabajar y decir, no quiero nada gratis. La capacidad de entender que vos podés, que hay caminos, que tenés que adquirir las herramientas y salir adelante. Cuentan, no me acuerdo ahora, la cantidad de millones de personas que el padre Pedro Peca ayudó a salir de la pobreza. No los sacó de la pobreza. Claro. Les indicó el camino, les enseñó a pescar, como se dice, ¿no? Sí. No les dio el pescado. Y me parece que es excelente. Y ese es el camino. No ese es el camino. Solo la construcción de vivienda, que es fundamental, Por obviamente. supuesto. Va de la mano de la educación. Y Gastón ayer explicaba tanto nivel primario para los chicos como terminar el secundario, todos. Cada mamá que está construyendo su vivienda para sus propios hijos ahí tiene que terminar el secundario, tiene que sacar un título, que es la manera de recuperar la propia dignidad. No sé si la persona pierde la dignidad, no, quizás me expreso mal en eso. Pero lo que seguro, Mari, se hace es un gran país con educación. Los cimientos Exacto. para una gran nación. Sí. La familia y la educación. Y el trabajo, por supuesto. Sí, la dignidad con el propio esfuerzo y demás, y el propio trabajo, alcanzar aquellas cosas que hacen a una vida digna, en el fondo es eso, recuperarla. Recuperarla, tal cual. Monseñor, vamos a pedirle que nos lea del libro de oraciones del Caminando. Hoy es 23 de octubre, ¿no? 23 de octubre. A ver qué nos depara la reflexión de hoy. ¿Viste el lema de la Feria del Libro, que era del autor al lector? Sí, señor. Bueno, del autor al oyente. Al oyente, ahí está. Esto es Caminando la Esperanza, sí, de la editorial Ediciones Tarita Cum. Dice: el atardecer nos invita al recogimiento y a la esperanza. El atardecer de la vida nos invita a transitar los mismos caminos. Qué hermoso, qué hermoso. Ojalá lo tuviéramos siempre presente esto, qué bueno, ¿no? Muy bien. Veníamos para acá a una cuadra y dijimos, mirá, se está nublando para llover. Hablábamos del atardecer, un atardecer todo con un cielo cubierto. Pero, a ver, es quizás virar el fruto de un día, ¿no?, que le dedicamos al trabajo desde tempranito, de que salimos de casa bien temprano, y después tener estos premios extras, que era escuchar un poco de Mamá Antula en el Congreso de la Nación. Decís, pueden llegar a ser compatibles. Qué bien. ¿No? Sí, la señor. fe por una buena Argentina, ahora que es un fin de semana de votación, un día, ¿no?, sí, que hay que pensar un poco. Hay que pensar, que hay que ir a votar. Sí. Hay que ir a votar. Con el documental me conmovía mucho porque tiene que ver con la raíz profunda del país. Santiago del Estero, es toda la zona del norte de Argentina, y se presentaban los milagros y entonces veías, hablando incluso de educación y de niveles de instrucción, el testimonio de esta mamá desesperada cuando le diagnostican algo muy malo a su hija, en su sencillez, en su desesperación, el testimonio de la médica. Sí, con toda su instrucción y su cultura, diciendo la ciencia no tiene explicación. No tiene explicación, la fe en Dios. Estamos hablando de un cáncer no de páncreas, que es uno de los más veloces en llegar al final. Y más en un adolescente cuyo metabolismo está aceleradísimo. Sí, señor. La adolescente está vivita y coleando, agradeciendo. La vimos a Dios. recién. Hermoso. En vivo y en directo. Hermoso nombre también. Sí. Alma. Y poder valorar esto también. Y bueno, y el esfuerzo del director, y junto con el director todo el equipo de trabajo. Así es, la verdad que Fabián hace un trabajo muy bueno, y después ustedes estuvieron al final cuando dijo los 15 películas que hizo y demás, sí. Estas cosas, muy gracioso, sí. Pero la verdad que trabaja muy bien. Ahora está haciendo un documental de La Raure, que si Dios quiere el 25 de noviembre se estrenará.
y lo hace bien, lo hace no largo, porque a veces puede ser documental, puede ser aburrido a veces, ¿no? De que escuchar todo el tiempo hablando, pero esto fue muy ágil, muy bueno. Me pareció que mechar estas experiencias de milagro, estos relatos que consideran acciones sorprendentes de Dios, sin duda, fue muy bien para mí, muy lindo, muy bien. Yo creo buena que llegada. esos milagros, como el del sumidero, sí, que era, no era la sumidero, cisterna, era una cisterna. Ay, muy impresionante. Lugar, un pequeño niño que cayó ahí, su abuela no lo encontraba. Claro, la madre lo deja al cuidado de su abuela, al pequeño. El pequeño, en un lugar así, no descampado, pero con jardín, qué sé yo, sale corriendo y en esa cisterna que siempre estaba tapado, esa ahí estaba destapada. Exacto, sí. Y el nene se cae. Y el milagro, también podríamos decir, el gesto de la abuela, ¿no? El gesto de la abuela de tirarse de parada, como estaba vestida, en un lugar que el agua la tapó, el agua totalmente sucia, negra, oscura. Sí, que no se ve, que claro. Tanteó, y tantea y toca su piecito, sumergido. Impresionante. Muy impresionante esto, Es una maravillosa enseñanza. Los milagros estuvieron muy bien contados y mostrados y filmados, lo que es distinto que te lo vayan contando o relatando. Tal cual. O sea que emocionan, conmueven y por supuesto se te caen las lágrimas de decir, míralo al nene ahora, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Varias veces el director mencionó, entre las personas a las que les agradecía, que lo ha molestado Monseñor por teléfono en 1000 oportunidades. ¿Cómo es esa molestia? ¿Qué pide el director del documental? Él, como es más inseguro, que él descubre también este mundo de la fe, porque entonces me llama todo el tiempo para... Sí, bueno, además si consigamos una banda de algún regimiento, o si la presencia de esto, o preguntarme, o no dejar de invitarme. Bien, claro, yo la verdad que, bueno, tuve que hacer algunas actividades hoy, pero estamos terminando nuestro retiro espiritual del clero, que yo lo hago menos porque hablo con los padres, somos 58 sacerdotes, estamos terminando, yo después me vuelvo para Pilar a terminar el retiro. Tenía que venir aquí, este día quería que esté, entonces todo el tiempo... Qué esfuerzo todo, pero fue muy lindo, digo, el contacto, y además como yo grabé una breve participación y también estamos con lo de la Rabure, todo el tiempo pregunta y entonces esas son, no es que llama tanto, pero es verdad, no manda WhatsApp y llama por teléfono, entonces a cualquier hora te puede hacer alguna pregunta. Exactamente. Que viene en el proceso creativo dejarte guiar y orientar por el que sabe. Sí, totalmente. Porque, viste, a veces pasa eso, con todo respeto lo voy a decir, pero el proceso creativo lleva a delirar un poco y a decir, bueno, a mí me parece que... Y se mandan con alguna cosa que uno que... Además es muy humilde porque ahora cuando me iba, dijo, dígame la verdad, le gustó, le pareció importante, estuvo bien hecha. Qué bueno eso. Pero dígame la verdad. Y la verdad que también me mostró la otra y yo le digo, sí, la verdad. Para mí me pareció muy bien lograda, muy ágil. Sí, está muy bien contada, no es largo. Exacto. Que también en un documental no puede sumar. Pero apela a lo emocional sin abusarse, porque hay un poco de todo, está y la gran sorpresa del final fue que las personas que estaban en ese documental, protagonistas de los milagros, madre e hija, los tenían al lado, en la fila al lado, invitadas ahí, muy lindo, sí, muy emocionante lindo. Y hubo también una invitación especial a un artista que vos conocías a Odino Facchia, la verdad que un capo, yo lo conozco hace hace como 10 años más o menos, en el cual él primero cantaba canciones de Juan Pablo II. Hay una frase muy linda de Juan Pablo II que dice, busca la paz y consérvala. Y consérvala. Él hizo una canción en base a eso con figuras de Juan Pablo II, maravillosa, muy linda, y después hizo otra para que todos sean unos, que es Palabras de Francisco, que él cuenta que en varios encuentros que él estuvo muy convocado también por escuelas y Partido por la Paz, me acuerdo uno en el 2016 con Maradona en la cancha, que Francisco le decía, vos de mis letras hacé canciones. Exactamente. Muy buena. Y estuvo 3 veces ternado para el Premio Nobel de la Paz. Dicen, exactamente, así dicen las estadísticas. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, quiero que hagas el parrafito personal porque... No, ¿y de Odino, en serio? Sí.
¿Por qué? Bueno, Odino a mí me llamó muchísimo la atención porque es un nombre bastante poco frecuente y la única Odina que yo conocía, hasta que lo conocí a Odino, era mi abuela materna, a quien adoré con todo mi corazón. Obviamente. Así que me sorprendió muchísimo. Incluso yo pensé que era un nombre artístico, pero es el nombre de él. Es el nombre de él, es el nombre de él, es el nombre de él. Y hoy cuando lo veo, vení que te lo presento porque tenés que conocer. Qué gracioso, muy tenés que bien. conocer a alguien que te va a emocionar. Mucho. Vamos a ir a la segunda canción, pero primero A ver. vamos a recordar que hoy 23 de octubre celebramos a San Juan de Capistrano y nos acabamos de enterar que es el patrono y protector de los obispos. No, Así de los capellanes De los castrenses. de los capellanes. más específico Más todavía. específico. De los capellanes castrenses. Capellanes ¿Conoces castrenses. alguno para saludar? No sé, a ver, Richard, ayúdame, no, grande Monse Olivera, querido. Tengo saludos para usted, A ver. porque hace 2 semanas estuve asado en el campo de deportes del Colegio San José de allá en Parque del Bar, y les dije que le iba a ver, saludo, no estuvo Pablito Olivera, el sobrino, El que come y no convida. y Muchas gracias. así que un saludo grande para Muy el querido bien. Monse, pero también, además esto de San Juan Capistrano, Capistrano. hablar en el próximo bloque Canción Mediante de la figura otra vez de Carlo Acutis, pero en esta manera como Y una Patrono, sorpresa, es un patrón relacionado a la cibernética, pero dale, canción Richard y ya venimos. Muy buena, ojos de videotape. Charly García, feliz cumple Charly, al estilo Serenamente, ¿viste esas canciones? muy apropiadas, Lo que me dijo- exactamente. Lo que me dijo una señora de allá de Junín una vez, viste que me quedó grabado, frase bíblica, me quedó grabado, esa canción no concuerda con el título del ¿Así programa. habló la señora? No, yo lo entendí, Ah, a mí me quedó sí, de esa manera. no me suena mucho lo que es el tono. No, es un ángel. Al rockerito. El rockerito. Viste, a veces muestra la beta de rockerito muy bien. Muestra Bueno, la en hilacha. el día del cumpleaños de Charly García. Carlos Alberto García Moreno. Ahí está. Y en el día del patrono del capellán castrense dice: feliz día del capellán castrense para Monseñor Olivera, de parte de la doctora Vivi Monetti. Muchísimas gracias. Un beso enorme, Vivi, nos sumamos, agradecemos. Yo voy a agradecer a Charly, que Sí. para el Día de la Madre también dejó un cariño muy grande. Muchísimas gracias. Ahí está. Muy grande. Y mandamos un besito a la ciudad de Junín y a la Sí. ciudad de Rojas, que Patri Belli siempre está escuchando. Total. De San Juan de Capistrano, A ver. que el Papa Juan Pablo II, un 10 de febrero de 1984, lo hizo patrón universal de todos los capellanes, universal, o sea, no solo Sí, de no Argentina, solo de sino de Argentina. todo el mundo. Hoy celebramos, los obispos, obviamente, que podemos ser el padre de los capellanes o el capellán de los capellanes, como podríamos llamar así, pero es una figura muy linda del siglo XIV, murió en el siglo XV, un franciscano observante, pero había sido un laico, que fue gobernador por 10 años de Perusa, nacido en Italia, y él, abraza mucho más la fe y ha sido quien trabajó en las cruzadas contra los turcos para instaurar y defender el cristianismo, y ganó la batalla de Belgrado, y según cuentan animaba a los cristianos a no bajar los brazos y a trabajar. Entonces por eso el Papa lo ha hecho como la presencia de los capellanes o los sacerdotes en las tropas, Claro. animando y sosteniendo, ¿no? Qué Lo bien. describió como observador. ¿Era eso? Observar, vigilar. ¿A quién? A San Juan Capistrano dijo observador. Sí, porque él obviamente fue gobernador, quizá quise decir gobernador, no observador. Entendí mal. Pero de algún modo, él miraba los tiempos suyos que corrían, y justamente para que lo cristiano prevalezca, él batallaba, animaba a la batalla, y yo creo que hoy también para nosotros es una figura muy linda. Primero batallar contra nosotros mismos para dejarnos configurar por Jesús y con Jesús, ¿no? Sí. Y después para en este ambiente cultural no bajar los brazos y no tener miedo. Hoy en la película una señora hablaba claramente de su vocación católica y su fe. Me parece que tenemos que empezar a decir con mucha fuerza, sin miedo y sin culpa o sin vergüenza. censurarnos y vergüenza, Sí. que somos católicos y que esta es nuestra fe y que esto lo vivimos con mucha alegría. Me parece que Capistrano
enseña eso, ¿no? Me parece que es un hombre que animaba, ¿no? Un hombre decidido, le llamaban el padre piadoso, además, y para nosotros es un buen capellán, un buen protector, un buen patrono, digamos. Qué bien eso. Y lo de observar para cada pastor me parece fundamental. Sí, por eso porque vas mirando a cada oveja, vas reconfortando, llevando la palabra exacta, la presencia. La figura episcopal es un observador, es un inspector que tiene que ver y velar. Y velar. Y nosotros tenemos que ver, velar, vigilar, pero en el buen sentido, ¿no? Para que nuestros fieles, bueno, no se pierdan, para acompañarlos, para llevarlos a pastos seguros. Cuando dijo esto de vigilar y observar, se me vino a la mente instantáneamente los vuelos en helicóptero en la pandemia con la Virgen de Luján. Sí, mirá qué lindo recuerdo. Cuando dijo eso, se me vino ¡puc! Sí, contalo un poquito, que cuente Monseñor. Los videos, sí, señor. En pandemia, donde no podíamos salir, no sé ni si salías a la puerta, pasaba el patrullero a casa. ¿Te acordás? Ahora me río. Tenía una furia en ese año. Tenía una bronca. Salíamos a caminar y te pasaba con el policía. Señor, el barbijo, levánteselo. Vivíamos haciendo compras. Era todo el tiempo en la vereda con una bolsa de compra para argumentar que estábamos yendo a comprar algo. Comprar 3 leches y iba 3 veces. 3 veces, obviamente. Para salir. Obviamente. Bueno, en helicóptero salía desde, no sé de dónde salía. Campo de Mayo. De Campo de Mayo. Con la Virgen de Luján. Con una Virgen de más o menos, no sé, 50 centímetros. Sí, se veía bien desde abajo. Se veía bien a sobrevolar y como abrazar. Y el helicóptero abierto para que se viera la Virgen, abierto, impresionante. Estaría todo atado, pero Dios mío, sí. No tenés que tener escenas de pánico, ¿no? Sufrir de pánico, pero era como que el manto de la Virgen abrazaba toda la ciudad. Sí. Una genialidad. Qué buena idea. Jamás olvidaré. Qué bien eso. Y qué buena actitud, porque después hay que llevarla a cabo. Sí, eso queríamos hacer y queríamos experimentar. Además, nuestros capellanes y el ejército estaba atendiendo a la gente en las barriadas, digamos, de Gran Buenos Aires, dando de comer y demás. Entonces era una manera de estar presente y bendecir a nuestra gente. Es un video que tiene una emoción, me emociona mucho recordarlo. Sí. Porque era un momento tan difícil donde se nos moría gente, familiares o un amigo, el amigo de un amigo, qué sé yo quién. Sí, y estábamos tan solos, porque algunos en familia, otros aislados absolutamente. Ese gesto fue muy lindo y el ejército hizo una condecoración al obispo por la cruz, recordando ese acontecimiento. Totalmente merecido. Bueno, hablando del pastor que observa y que toma acción sobre esa observación y se acerca a sus ovejas. Damos de vuelta a la página y nos vamos con... Muy bien, una San noticia. Carlo Acutis, que fue canonizado hace poquito, que lo iba a canonizar Francisco, ¿te acordás? Habíamos preparado una entrevista en MDZ y de repente hubo que cambiar planes, porque bueno, don Panchito se nos fue unos días antes. Sí, la entrevista iba en torno a la 27, fecha claro, de canonización que iba a menos presidir de una semana. El Papa Francisco. Porque Francisco se muere un lunes, madrugada de lunes, y el domingo siguiente iba a canonizar a Carlo Acutis. Y después, bueno, llegó el Papa León, se cambiaron algunas fechas, pero ya se cumplió. Y no solo a Carlo Acutis, sino que nos permitió conocer a Pier Giorgio Frassati. Yo no lo hubiera conocido si no era así esta canonización. Dos jóvenes con 100 años de diferencia. Impresionante. Impresionante. Bueno, pero ahora Carlo Acutis tiene una nueva misión. Tiene una nueva misión. Dice, Monseñor Olivera declaró a Acutis patrono de la ciberdefensa. ¿Cómo es esto, Monseñor? A ver. Sí, todo del conjunto, digamos, de las 3 Fuerzas Armadas, que son, bueno, ellos ya me habían pedido hace tiempo cuando era beato y querían que sea el patrono. Cuando es beato, ustedes saben que está reducido a un lugar, no es en todo el mundo, aunque Acutis... No sabía. La diferencia entre con sus charlas. La diferencia de un beato de un santo es que el santo tiene alcance universal para todo el mundo, digamos, ¿no? Y ahí se juega la infalibilidad papal. En lo beato es para una congregación o para una diócesis o para un país pidiendo permiso a la Santa Sede, pero no puede ser mundial. El fenómeno Acutis fue que, bueno, así por su autopista al cielo, esto que decía, por sus comunicaciones, que fue beato ya en todo el mundo, conocido, querido, y imágenes de Acutis, pero entonces yo no podía ponerlo por mi propia iniciativa
patrono de la ciberdefensa. Entonces busqué una figura y lo puse protector. Y cuando fue canonizado, entonces me pidieron que volviera y hacer el decreto para que sea el santo patrono, porque la ciberdefensa justamente es todo lo que es la informática en misión defensiva de nuestro país, ¿no? Todo lo que implica los delitos informáticos, etcétera. Y como este hombre, como este joven, Carlos Acuti, era un hombre especializado en todo este campo tecnológico. Claro, entonces fue muy lindo y además muy especial los militares verlo a una figura de un joven que lo viven con mucha alegría y sea su patrono, ¿no? Con mucho orgullo en toda su tarea, justamente en el mundo de la defensa, usar la tecnología y la informática para combatir el delito y para estar atentos y para defendernos, obrar el bien, y justamente. Así es. ¿Y es con alcance mundial o nacional? ¿Cómo quedó esto? Yo lo nombré como patrono de Argentina, de ciberdefensa de Argentina. Ahí está, claro. ahí Sí, está. sí. Lo que tiene alcance mundial es la santidad de Carlos Acuti, Claro. pero el patronazgo para nuestras Fuerzas Armadas, que obviamente, justamente porque es del conjunto, es la Armada Argentina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Vos sabés, Mari, que en MDZ recibo 3-4 columnas semanales sobre los ciberdelitos. Claro, sí. Sobre datos personales, ataque a cuentas de empresas, a bancos. Sí, estafas por todas partes. La ciberdelincuencia está, viste, está y como... también lo que es agresión, porque el grooming y sí, todo por supuesto, también es un ciberdelito. Las apuestas, ¿no? Que lugares que aceptan a menores sabiendo que son menores y sin embargo, bueno. Impresionante. Recuerdo de la vida de Carlo Acutis cuando Marcela Recalde explicó que para llegar a la canonización se investigó la computadora que usaba, por ejemplo, y que cualquier mancha hubiera obstaculizado el proceso. Exactamente. Y siendo adolescente como era, y que era el que manejaba en la casa, como ha pasado prácticamente todos los hogares, los chicos sabían más que los adultos. La computadora de Carlo había sido usada para el bien en todo tiempo. No había pornografía en el historial de un adolescente varón, por ejemplo. Había pureza. Había pureza. Esto me encanta decirlo porque parece que estás guitarreando, que estás inventando porque querés decirle a tus alumnos algo que no es. Esto fue así, estuvo chequeado, estuvo investigado. No, y además él claramente, que esto hay que recuperar, avivaba el deseo de la santidad, ¿no? Él quería ser santo, y descubría que para la santidad se llegaba también con su devoción eucarística, ¿no? Que era la autopista al cielo, la Eucaristía. Y bueno, y todo el tema de los milagros eucarísticos que él profundizó y nos presentó a un acontecimiento eucarístico aquí en la parroquia en Caballito de Santa María, y que el Papa, cuando era el cardenal Bergoglio, habló con Carlos Acuti porque él investigaba todos los fenómenos eucarísticos en el mundo. Claro, Así que era un chico ejemplar. Sin duda, ¿no? El otro día estuve en una misa en Santa María y me explicaban que no es un milagro eucarístico, sino que es un signo. Sí, eso fue el cardenal Bergoglio. Sí. Justamente para que decimos la espectacularidad y para lo que implica decir o autenticar un milagro, Bergoglio en ese tiempo, que lo mantuvieron muy en reserva y que no era tan... Ahora se puede ir y se puede observar. Es un signo. La Eucaristía es un signo también. Es un signo de una presencia. Lo que era pan y vino se convierte por la consagración, por la transustanciación, en el cuerpo y la sangre de Jesús. Ese es un signo. Y esto también. Hablando de la Eucaristía, las cosas buenas que te regala la pandemia fue comulgar en la mano. Yo toda la vida había comulgado en la boca. ¿No es cierto? ¿Sí? Toda la vida. Cuando se había autorizado, no comulgabas en la mano. No, toda la vida hasta la pandemia. Ajá. Cuando llegó la pandemia, que hubo que poner la manito. Sí. Lo que me produce, sigo comulgando con la mano porque me encanta verlo. Ahora te lo ponen en la mano y me tomo un segundo para verlo. Y es genial. Es absolutamente genial, María. De ahí lo agarro. Una conexión de un segundo. Porque hay que ingerir delante del sacerdote. Y hay gente atrás, ¿no es cierto? Exacto. Entonces lo tomo con la mano, lo meto en la boca y me sigo mirando la mano. Me vuelvo a mi lugar, cuidando esa mano que tuvo el cuerpo de Cristo
un segundo, 2 segundos. Sí, qué fuerte que es No, eso. no, no. Alguien decía... Ese es el misterio de nuestra fe. Ese es ¿no? el El misterio de nuestra misterio, fe, exactamente. claro, Yo claro. sigo comulgando en la mano. Lo descubrí en pandemia y me lo quedo. Sí. En esa época nos habituamos al tema del alcohol para ¿Te acordás? limpiar, higienizar todo Lo el sigo tiempo. usando. Y claro, el tema durante la misa, justo tocaste esto y lo voy a compartir, es que en la mayoría de las misas, salvo de Satanudos que tiene otra manera, vienen las ofrendas y los feligreses metemos la mano en el bolsillo, sacamos un dinero. billete y al limosnero. Claro, esa mano tocó dinero que está sucio, está Totalmente. contaminado. Entonces siempre es conveniente, si vamos a comulgar en la mano, que es Un un minuto antes. momento después de esto, usar el alcohol, el Totalmente, alcohol en gel o el exactamente. otro para limpiar. Porque alguien cuestionaba como que, ¿pero qué? ¿Es impuro Cristo? No, nuestras manos son Nuestras impuras. manos, claro, que un El segundo antes, sacerdote se las... precisamente abrió la billetera y sacó un billete. Claro, para la tocamos ofrenda. el billete antes para la ofrenda. Así que es... Bueno, imagínate que nosotros que una nos buena ponemos alcohol medida. para, no sé, cuando Y llegamos cuando a la salimos radio, del subte o cuando del salimos transporte subte, público, ¿no? Y sí. saca alcohol, dame, pum, ¿Cómo voy a recibir el cuerpo de Cristo en las manos que estuvieron tocando cualquier cosa? y me sí? vuelvo a mi banco tocando así. Porque lo tuve ahí en esta mano, ¿no? La vez pasada, como diciendo, rompí la racha porque comulgué, no estuve de retiro y comulgamos con las 2 especies. Entonces no podés recibirlo en la mano. Claro. Claro, claro. Pero claro. si no, maravilloso. Gracias pandemia por eso nada más. Sí. Y por la bendición con la Virgen de Ah, Luján bueno, en el sí. helicóptero. ¿Cómo fue para usted ir en el helicóptero Y fue abierto? emocionante. No, bien, no, un poquito de miedo te da, pero Ay, Dios estamos bien mío. atados y Sí. demás. Pero es muy emocionante, la verdad. Y después la repercusión que tuvo, eso no lo Sí. habíamos pensado. Sí. La idea era, bueno, bendecir y María que esté cerca de su pueblo. Eran tiempos bien difíciles. Yo creo que la pandemia también nos ayuda a valorar, o nos ayudó también a valorar la vida y los afectos y las relaciones personales y los vínculos. El haber sido vedados por eso y tantas situaciones bien difíciles para algunas queridas familias, Sí. la pandemia fue un fenómeno en nuestras vidas que increíble, pero Dios quiera que eso nos haya servido para valorar el encuentro, la cultura del encuentro y la fraternidad. Sí. Así como lo Totalmente. dice. Dios quiera que no nos olvidemos eso. Totalmente. En el momento pareció que todos lo aprendíamos rápidamente y bueno, ahora se ve tan lejano y tan distante que no sé si nos lo estamos olvidando. Recuerdo, Mari, también en mi parroquia, como en todas las parroquias, se hacían las misas por YouTube en Ujú. pandemia, ¿no? Que nosotros, me acuerdo, a las 9 de la Sí. mañana era el padre Cote. Padre Cote en Grote Tigre. iba a decir. El padre Cote en Tigre, que lo veíamos Cote creo, 8 de la Quijano. mañana, creo, 9 de la mañana. Sí, era temprano, sí. Muy creativo, que pasaba por Instagram, por Facebook, ¿no? El código QR para que uno pudiese donar. Solito, pobre, porque él Solito. tenía que conectar. Se grababa las lecturas, mandaba a pedir a todos los feligreses, le mandaban por WhatsApp la lectura leída del día y él la pasaba, el para audio, que hubiera distintas para que voces. distintas voces. Sí. Claro, y después me acuerdo que en alguna en un WhatsApp de comunidad, en un Zoom de comunidad, un viernes me acuerdo, donde le empezamos a reclamar al sacerdote. Pero usted, padre, puede comulgar, nosotros espiritual no nos alcanza. No podíamos. Claro, No, mucha comunión espiritual, pero necesitamos. la real. Entonces Sí. el sacerdote, ahora lo puedo contar, obviamente, bueno, vénganse de a uno al 12 menos 5 del mediodía. Entonces él dejaba la puerta de la parroquia Betania, que es corrediza, gigante y es corrediza, dejaba un Entreabierto un 30 poquito. centímetros, Claro. estaba todo el templo y atrás estaba la sacristía, una capillita. Bueno, a las 12 hacíamos una comunión, íbamos Sí, 10, 15, sí. 20, comulgábamos, como que salíamos con la bolsa de comprar, ibas, comulgabas y te ibas. Y te ibas para tu casa, sí. Las cosas que hubo que hacer, ¿eh? Sí, pero eso es real, ¿no? Digo, la necesidad de alimentarnos Sí, con el pan de señor, la vida. no alcanzaba, Tal cual. no alcanzaba. Señor padre, para usted es más fácil porque usted comulga ahí. Sí. Nosotros no, necesitamos. Ujú. Y ahí, bueno, el padre se la jugó. Pero, Sí, algunas parroquias han Sí, estado totalmente. abiertas, por lo menos esa facilidad, ¿no? exacto. Sí, exacto. Es verdad que la comunión espiritual es muy importante,
Pero bueno, Jesús para eso se hizo carne y nos dijo: yo soy el pan de vida. Sí, señor. Claro. Que no Claro es una que palabrita, sino es una cosa concreta. Totalmente, algo muy, muy lindo. Sí, sí. Muy, muy lindo. Hoy nos hicieron llegar del protagonista de esta serie, de Chosen. Muy bien, nos tenemos que empezar a despedir. Creo que es una conferencia que está dando, una declaración que yo particularmente pensaba que eran todos evangélicos, porque la serie la dirige un evangélico y pensé que los artistas, los actores también lo eran. Y el protagonista, el personaje de Jesús, no sé si es una persona convertida recientemente, pero habló de la fe católica. Y Es un converso católico. Es un converso. Sí, sí. Y de la importancia de la Eucaristía. Me quedé anonadada con el video. Pasó como Capistrano. Como Sí, no quedé decir anonadado de palabras Capistrano. difíciles, ¿viste? No, hay que hablar ya, ¿no? Caroe 40. Caroe 40. Caroe 40. Bueno, pero el que cierra este programa habla de eso también. También. Y me pareció hermoso, porque además es muy lindo cómo encarnó, interpretó a Cristo durante toda la serie. Tiene una mirada muy linda este actor, tiene gestos muy lindos. Y escucharlo hablar de la Eucaristía de esa manera, y esto que usted acaba de mencionar. Sí. Muy bien la comunión espiritual, pero los católicos necesitamos Totalmente. la comunión Y ya real. que hablamos de la Eucaristía, le quiero mandar un abrazo, le mandamos un abrazo grande al querido Doc Alberto Luján Musi, Sí, señor. que tiene en la parroquia San José Sí, de la ciudad de Junín. el mosaico. Tiene, bueno, mejor de su dicho, autoría, claro, es un mosaico en, Sí. en la parroquia, con la oración a con San la José oración a que San redactó José, él. Sí. firmado con él. Sí. Esa la escribió él. Sí. Entre tantas oraciones que hay a San José, esa la escribió papá. Qué bueno. Y- Ahora, la Eucaristía, yo creo que tenemos que recordar todos los católicos eso del Evangelio, ¿no? Yo soy el pan de vida y el que come este pan vivirá para Sí, siempre. señor. Entonces, me parece, digo, no dejar de buscar la comunión frecuente Total. y no dejar por nada la comunión, sino estar en comunión, en común, comunión. unión con Jesús. Por eso nos confesamos, nos reconciliamos. Debemos dejarnos siempre reconciliar por Dios y alimentarnos con el pan de la vida cristiana que nos hace una vida espiritual fuerte. Totalmente. Si no comemos, nos deshidratamos, nos vamos enfermando y espiritualmente también somos cristianos en riesgo y en peligro. Totalmente. Cada Nos vez que me invitan debilitamos. y ya después nos vamos, cada vez que me invitan a dar alguna charla a jóvenes así, sí. siempre yo tengo una frase muy teológica, vos creo que la conoces, la voy a modificar un poco, pero de la manera más teológica, y les digo a los chicos, una vez que conoces el amor de Dios, ya no te podés hacer más el tonto. Sí. Lo digo de otra manera, entre varones, entre adolescentes, como para que les quede claro. Ya no sirve el, tengo que ir a la iglesia, no puedo ir porque se me complica. Claro. Digo, una vez que conoces el amor de Dios, ya está. No te podés hacer más el tonto, el gil, ya no. Ya Es no. así. Es así. Para un próximo programa, Monseñor, vamos a ahondar un poquito en la reconciliación, en la Con confesión muchísimo que acaba me de gusta, mencionar. como para cerrar el año Con muchísimo gusto. reconciliado. Reconciliación. Y estamos transitando este año jubilar, así que viene bien. Exactamente. Bien, Exactamente. Muy bien. Le pedimos la bendición. ¿Cuántas dio ya en lo que va del día? Usted cobra por bendición, ¿no es cierto? No, él suma millas. Sí, claro. Suma Él suma millas cada claro, vez que da suma una millas. bendición. Claro. Es un privilegio. Yo siempre digo que cuando uno da la bendición, invito a que la pidamos, ¿no? Sí. Y pidamos al Señor que nos bendiga, porque lo mejor de que Dios nos puede dar, justamente la bendición, es el amor de Dios que se hace concreto, que nos protege, que busca el bien, que nos, como decíamos, que nos ama, y esa es la clave, porque Dios es amor, ¿no? Y esa bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Amén. Amén. Monse, querido amigo, hasta el mes que viene. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Aquí estaremos si Dios quiere. Qué lindo. Gracias, Monseñor. Richard.